¿Es realmente el paraíso un lugar físico donde los fieles irán después de la muerte? ¿O es un estado de ser espiritual que se puede experimentar en la vida presente? El concepto del paraíso ha sido uno de los pilares más debatidos en la teología cristiana y ha suscitado numerosas preguntas y reflexiones a lo largo de los siglos. Para muchos cristianos, el paraíso es visto como el destino final y anhelado, donde las almas de los creyentes disfrutarán de una eterna felicidad en la presencia de Dios. Sin embargo, esta noción está llena de complejidades y matices que invitan a la indagación y el cuestionamiento. Una de las afirmaciones más conocidas sobre el paraíso proviene de Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este pasaje ha llevado a la creencia generalizada de que el paraíso es un lugar específico al que las almas van inmediatamente después de la muerte. Pero, ¿qué significa realmente paraíso? La traducción original del término griego paradeisos sugiere un jardín o un lugar de deleite, lo que plantea la cuestión: ¿es el paraíso un espacio físico delimitado o puede ser interpretado como un estado de paz y felicidad? La idea de un paraíso como un lugar físico contrasta con otras descripciones bíblicas. En Apocalipsis 21, por ejemplo, se habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará entre los hombres y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Este pasaje sugiere que el paraíso podría ser un estado de existencia transformado en lugar de un destino separado de la tierra. ¿Es posible que el paraíso sea tanto un lugar como un estado de ser? ¿Podrían estas descripciones metafóricas estar invitando a los creyentes a contemplar una realidad más profunda sobre su relación con Dios? La dualidad entre el paraíso físico y el espiritual invita a una reflexión más amplia sobre el destino final del ser humano en la fe cristiana. Si el paraíso es visto solo como un lugar reservado para los justos, ¿cómo se define la justicia? Esta pregunta ha sido objeto de debate teológico durante siglos. Mientras que algunos argumentan que la salvación es un regalo de gracia que se recibe a través de la fe en Jesucristo, otros insisten en que las obras y el comportamiento ético también son factores determinantes. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida de los creyentes? ¿Debemos enfocarnos en nuestras acciones aquí en la tierra o la salvación y el acceso al paraíso son solo cuestión de fe? Además, el anhelo de un paraíso perfecto a menudo puede llevar a una forma de escapismo, donde los fieles piensan en el paraíso como un refugio del sufrimiento y la injusticia del mundo presente. ¿Estamos quizás tan enfocados en el paraíso como destino final que descuidamos nuestras responsabilidades aquí y ahora? Esta perspectiva puede llevar a una desconexión entre la vida espiritual y la vida diaria, donde las personas se concentran en su salvación futura a expensas de la justicia social y el amor al prójimo. La imagen del paraíso también ha sido moldeada por la cultura y el arte a lo largo de la historia. Desde las pinturas renacentistas que representan escenas celestiales hasta las descripciones poéticas de autores como Dante en la Divina Comedia, el paraíso ha sido idealizado como un lugar de belleza inigualable y felicidad eterna. Sin embargo, estas representaciones pueden no reflejar la esencia verdadera de lo que significa estar en la presencia de Dios. Podría ser que las visiones del paraíso que se han transmitido a lo largo de los siglos estén más relacionadas con los deseos humanos de felicidad y paz que con una comprensión teológica auténtica. La evolución del concepto del paraíso también está influenciada por el contexto cultural y espiritual en el que se desarrolla. En una época en que el sufrimiento y la opresión son comunes,
La esperanza de un paraíso eterno puede proporcionar consuelo y motivación a los creyentes. Sin embargo, esto plantea preguntas importantes. ¿Es el paraíso una promesa que se utiliza para sobrellevar el sufrimiento en la vida presente, o hay un llamado a los creyentes para que trabajen activamente por la justicia y la paz aquí en la tierra? Además, el pensamiento contemporáneo sobre el paraíso se enfrenta a nuevos desafíos y cuestionamientos. En un mundo cada vez más pluralista, donde diferentes creencias y filosofías coexisten, ¿cómo se interpreta el concepto del paraíso? Para muchos, las expectativas de lo que representa el paraíso pueden ser influenciadas por la búsqueda de experiencias espirituales significativas y auténticas en el presente. Esto lleva a la pregunta: ¿es el paraíso algo que solo podemos alcanzar en el más allá? ¿O hay formas de experimentar esa realidad en nuestra vida diaria a través de relaciones significativas, amor y servicio a los demás? Además, el concepto de un paraíso también está intrínsecamente ligado a las creencias sobre la vida después de la muerte. La escatología cristiana se ocupa de los últimos acontecimientos de la historia del mundo y del destino final de la humanidad. Esto incluye no solo el juicio final, sino también la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Pero, ¿cómo se reconcilian estas creencias con el sufrimiento y la injusticia que se observan en el mundo actual? Si Dios es amoroso y justo, ¿por qué permite el sufrimiento? Estas preguntas han llevado a los teólogos a reflexionar sobre el papel del libre albedrío, la naturaleza del pecado y el propósito del sufrimiento en la vida cristiana. ¿Es posible que el sufrimiento en esta vida prepare a las almas para la experiencia del paraíso? A medida que se exploran estas ideas, se vuelve evidente que el paraíso no solo es un destino esperado, sino que también puede ser un proceso de transformación. La idea de que los creyentes pueden experimentar el paraíso en esta vida a través de una relación cercana con Dios y en la comunidad con los demás, plantea cuestiones sobre cómo vivir auténticamente. ¿Qué acciones y actitudes pueden cultivar una experiencia del paraíso en el mundo actual? ¿Cómo pueden los creyentes trabajar para hacer de este mundo un lugar más cercano a esa visión de paz y amor que se asocia con el paraíso? La búsqueda del paraíso, entonces, se convierte no solo en una esperanza para el futuro, sino en un compromiso para vivir de manera que refleje el amor y la gracia de Dios en el presente. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios sugiere que este es un estado que puede ser experimentado aquí y ahora, en medio de las luchas y alegrías de la vida cotidiana. En Mateo 6:10, Jesús enseña a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esto invita a los creyentes a ver el paraíso no solo como un lugar al que se espera llegar, sino como un objetivo a alcanzar en la vida diaria, a través de la práctica de la justicia, la compasión y el amor. La visión del paraíso en la tradición cristiana se enriquece cuando se considera el concepto de la creación y la redención. En Génesis, la creación es descrita como buena, y el jardín del Edén se presenta como un lugar de perfecta comunión con Dios. Sin embargo, la caída del hombre introduce el pecado y la separación de esa relación perfecta. La redención a través de Cristo ofrece la posibilidad de restaurar esa relación y, con ello, la esperanza de un futuro paraíso. Pero, ¿qué significa realmente esta restauración? ¿Es una restauración de la creación original? ¿O es algo más que va más allá de lo que conocemos? Finalmente, el concepto del paraíso invita a los creyentes a reflexionar sobre su identidad y su propósito en el mundo.
En lugar de enfocarse únicamente en el destino final, los cristianos pueden verse como agentes de cambio en el mundo, llevando el amor de Dios a los demás y trabajando por un futuro en el que el paraíso no sea solo una esperanza distante, sino una realidad que se puede vivir en el presente. Esto plantea un desafío y una responsabilidad. Vivir de manera que refleje los valores del reino de Dios, buscar la justicia, promover la paz y practicar el amor incondicional. En resumen, la naturaleza del paraíso es un tema rico y complejo que va más allá de la simple noción de un lugar al que se aspira después de la muerte. Invita a una exploración profunda de la fe, la justicia, la redención y la esperanza en el contexto de la vida cotidiana. El paraíso, entonces, no es solo un destino, sino un camino que comienza aquí y ahora, un viaje hacia la experiencia plena de la comunión con Dios y con los demás. Al reflexionar sobre estas cuestiones, los creyentes son alentados a vivir con un sentido de propósito, buscando el paraíso no solo como un futuro anhelado, sino como una realidad que puede ser cultivada en el presente. ¿Qué papel desempeñamos en la creación de un mundo que refleje esa visión del paraíso, tanto para nosotros mismos como para los demás? En uno de los momentos más cruciales de la historia del cristianismo, Jesús fue crucificado junto a dos criminales. Un evento que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Estos dos hombres, colgados a ambos lados de Jesús, representan dos actitudes humanas frente a la vida: el sufrimiento, la muerte y la posibilidad de salvación. Este relato, encontrado en el Evangelio de Lucas, ofrece una poderosa lección sobre el arrepentimiento, la misericordia y la promesa del paraíso. Mientras colgaban de las cruces, uno de los criminales, en su desesperación y dolor, comenzó a burlarse de Jesús. En su incredulidad, lo desafiaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. En sus palabras, encontramos una actitud común en muchos que, al enfrentarse a la dificultad, buscan soluciones inmediatas y cuestionan a Dios cuando estas soluciones no llegan. Este criminal no solo se estaba burlando de Jesús, sino que también estaba proyectando su falta de fe y su incapacidad para comprender la naturaleza del reino de Dios. Buscaba liberación física en lugar de redención espiritual. El otro criminal, sin embargo, tuvo una respuesta completamente diferente. A pesar de estar enfrentando la misma condena y el mismo sufrimiento, mostró humildad y reconocimiento de su propia culpa. Reprendió a su compañero diciendo: ¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás bajo la misma condena? Nosotros, en verdad, estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo. En este momento, el ladrón reconoce tanto su culpabilidad como la inocencia de Jesús, lo que demuestra una comprensión profunda de su situación espiritual. Este reconocimiento es el primer paso hacia la redención, aceptar la justicia de su condena y la pureza de aquel que no tenía culpa. Lo que sigue es un acto de fe impresionante considerando las circunstancias. Este ladrón, colgado en la cruz y enfrentando su inminente muerte, no pidió alivio temporal ni salvación de su sufrimiento físico. En cambio, hizo una petición que revela su fe en la promesa de un reino eterno. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Con esta declaración, el ladrón expresó su creencia en que Jesús, aunque colgado en una cruz, era el Rey prometido y que su muerte no sería el final, sino el comienzo de un reinado eterno. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más poderosas y consoladoras en el Nuevo Testamento. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa contiene varias capas de significado. En primer lugar,
asegura que el arrepentimiento genuino y la fe, incluso en los últimos momentos de la vida, pueden llevar a la salvación. Jesús no rechazó al ladrón por su vida anterior, ni le pidió que cumpliera algún acto heroico o extraordinario. Solo su fe fue suficiente. Esta es una afirmación clave de la enseñanza cristiana. La salvación no es algo que se gane a través de las obras, sino que es un don de gracia que se recibe por la fe en Cristo. La palabra paraíso, utilizada por Jesús, tiene un significado profundo. En el contexto original, paraíso proviene del término griego paradeisos, que se refiere a un jardín o parque cerrado, un lugar de deleite. Esta palabra también tiene conexiones con el jardín del Edén, el lugar de comunión perfecta entre Dios y la humanidad antes de la caída del hombre. Al prometer el paraíso al ladrón arrepentido, Jesús no solo estaba hablando de un lugar de felicidad, sino de la restauración de esa comunión perfecta con Dios. El paraíso, entonces, no es solo un destino físico, sino un estado de existencia donde se disfruta de la presencia eterna de Dios. Lo que es aún más significativo es que Jesús dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto implica que el acceso a esta comunión perfecta con Dios es inmediato para aquellos que creen. No hay un periodo de espera, no hay un proceso largo o complicado. La promesa de Jesús es clara. En el mismo día en que el ladrón moriría, él estaría con Jesús en el paraíso. Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto del tiempo en relación con la eternidad. En el momento de la muerte, el creyente entra directamente en la presencia de Dios. Para aquellos que ponen su fe en Cristo, el paraíso no es un lugar lejano o un concepto abstracto, sino una realidad inmediata. La historia del ladrón en la cruz plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del arrepentimiento, la fe y la gracia. ¿Cómo es posible que un hombre, después de una vida de crímenes, pueda recibir la promesa del paraíso en los últimos momentos de su vida? Esta es una pregunta que ha sido objeto de debate entre teólogos, pero que también ofrece una de las lecciones más consoladoras del cristianismo. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. El ladrón no había vivido una vida justa, no había tenido tiempo para hacer buenas obras ni para cambiar su comportamiento, pero en su último momento reconoció a Jesús como su Salvador. Esta historia es un recordatorio de que la salvación no depende de nuestros méritos, sino de la misericordia de Dios. No importa cuán tarde en la vida se llegue a la fe, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino, hay esperanza de redención. Esta historia también invita a la reflexión sobre la naturaleza del reino de Dios. Al pedirle a Jesús que lo recordara cuando viniera en su reino, el ladrón mostró una comprensión profunda de que el reino de Dios no era de este mundo, sino que era un reino eterno que existía más allá de la muerte. Esto desafía las expectativas de muchos que, al igual que el otro ladrón, esperaban que el Mesías trajera liberación física y política. El reino de Dios, como lo revela Jesús, es un reino que trasciende las circunstancias terrenales y ofrece una esperanza eterna. El concepto del paraíso, tal como lo describe Jesús en esta historia, nos lleva a considerar la naturaleza de la vida eterna. No es simplemente un lugar de descanso, sino un estado de comunión perfecta con Dios. El paraíso es la restauración de lo que se perdió en el jardín del Edén, la relación cercana y sin barreras entre Dios y la humanidad. Esta promesa es la culminación de la historia de redención que se despliega a lo largo de toda la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan ofrece una visión de esta comunión restaurada en el capítulo 21, donde describe un nuevo cielo y una nueva tierra.
y donde Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3, 4. Esta es la esperanza final del paraíso, un lugar donde el sufrimiento y la muerte ya no existen, y donde los creyentes experimentan la plenitud de la presencia de Dios para siempre. La historia del ladrón en la cruz es una poderosa ilustración de la gracia, el perdón y la promesa del paraíso. Nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de redención a través de la fe en Jesús. Además, nos ofrece una visión del paraíso como un lugar de comunión eterna con Dios, una promesa que comienza aquí y ahora para aquellos que confían en Cristo. Para los creyentes, esta historia es un recordatorio de la naturaleza infinita de la gracia de Dios y de la esperanza segura del paraíso.